veto en la Cámara de Diputados, o sea, que se apruebe la insistencia, vamos a tener que acostumbrarnos a dejar de ver a las universidades públicas tal cual las conocemos, porque desde fines del 2023 hasta ahora, lo que ha pasado con el presupuesto universitario, sobre todo con el sueldo de los profesores y el resto de los trabajadores, los médicos asistenciales en la universidad, es durísimo. La pérdida del valor adquisitivo este año se está consolidando, incluso el gobierno en el veto lo reconoce. Política. El gobernador de Salta propuso la suspensión de planes sociales a extranjeros y que se reasignen a jubilados y personas con discapacidad. Gustavo Sáez exigió priorizar la asistencia a sectores vulnerables y criticó la suspensión de pensiones a personas con discapacidad. Además, impulsó una demanda ante la Corte Suprema para restablecer beneficios sociales en la provincia. Servicio de noticias. 2 minutos de información. Internacionales. El Parlamento Europeo aprobó una resolución que pide a la Unión Europea incluir al Cártel de los Soles en su lista de organizaciones terroristas. Expresó su grave preocupación por la consolidación de estructuras criminales transnacionales que operan en la frontera colombo-venezolana y que Estados Unidos considera que son manejadas desde el régimen de Nicolás Maduro. Esto fue Servicio de Noticias. 2 minutos de información a cada hora. En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio espacio publicitario. Ya está funcionando Tumo en la ciudad de Buenos Aires. Es el primer centro de creadores de Latinoamérica para chicos de 12 a 18 años, con espacios de autoaprendizaje divididos en 8 disciplinas para desarrollar habilidades tecnológicas y creativas. Conoce más en tumo.ar, Buenos Aires Ciudad. Hola, Facu. No, se hizo bosta el celular. Ahora sí, con esta funda no me va a pasar nada. Uy, qué palo, y encima sin casco. Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. El último año, más de 1.500 motociclistas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Invierno 25. Tiempos de cambio. De cambio. Y buena música. Aprendí a valorar la noche. Me hice amiga de una tal luna. AM1010, Onda Latina. Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidente de tránsito, familia y laboral. La solidaridad te llama de nuevo. Hoy tu ayuda es esperanza viva. Sábado 13 y domingo 14 de septiembre. Colecta nacional Más por Menos. Colabora en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, www.colectamáspormenos.com.ar. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. Y me pueden escuchar todos los jueves de 16 a 17 horas por AM1010 Onda Latina en el programa Weñún Mapumeu, Volver a la Tierra, pluricultural e interreligioso, con notas, entrevistas, mitos, leyendas. Y también me pueden ver y escuchar los mismos jueves de 17:30 a 19:30 en el programa Puro Mate y Chamamé, por Argentinísima Satelital. Te esperamos en Weñún Mapumeu, Volver a la Tierra.
Todos los miércoles, desde las 0:30 horas hasta la 1:30 por Argentinísima Satelital, Weñún Mapu Meu, Volver a la Tierra, con Enrique el Indio Coria. Entrevistas, mitos y leyendas. No te lo podés perder. Un programa pluricultural e interreligioso. Eso te entiendo su. Bueno. Mari Compuché. Buenas tardes a todos y a todas. Argentina, América y el mundo. Otro peuma. Otro sueño. De Weñún Mapu Meu, Volver a la Tierra. Bueno, habíamos dicho en el avance del programa esta llegada a la Casa de Corrientes para hablar con el director, para hablar con el músico, para hablar con el referente de la cultura a nivel nacional e internacional. Trabajó durante muchos años. Yo lo escuchaba Radio Rivadavia, el trío Laurel, la obra del grupo Tupac, no sé si todavía estará, él nos va a comentar. Andy Balestra, Mari Peña, buenas tardes. Pero, ¿cómo le van Bae Paricó? Mari, buenas tardes. Bae Paricó, es un saludo en guaraní. Ah, muy bien. Y Mari, en la cultura del pueblo mapuche es buenas tardes. Por eso mismo te respondí en el idioma de mis ancestros. Guaraní. Por eso. Bueno, una alegría estar acá compartiendo. No, el gusto es mío. Gracias por haber venido. Bienvenido a toda la gente ahí en este canal, esta radio hermosa, tan necesaria, de ustedes, tan necesaria, un oasis, y en toda esta cosa, ¿no? De que parecería que copiar es el faro de nuestros artistas, de nuestros colegas, la mayoría de los colegas más jóvenes, ¿no? Qué lástima que se fue, que no tienen el orgullo de ser y de tomar lo nuestro y trabajarlo desde ahí e incorporar nuevas cosas que ellos quieran, nuevos sonidos, nuevas herramientas, llámese sonido, llámese tecnología, llámese lo que sea. Y o sea, lo que hacen ustedes ahí es una vacuna. Es una vacuna contra la sobredosis de nada. Nosotros tomamos la sobredosis de chamamé que cura todos los males. Ahí está. Pero hay una sobredosis de nada y la nada es peligrosa. Que al sistema le conviene, digamos, pero bueno, hace daño. Vos sabés que Aldi, nos conocimos en una reunión que tuvimos aquí hace mucho tiempo. Venía yo representando al programa Puro Mate y Chamamé de Argentinísima Satelital, que todavía está en curso, en el mismo horario, de 17:30 a 19:30, pero le pusieron a Puro Mate y Música. 8 años fue a Puro Mate y Chamamé. Sí, señor. Ahí estuvimos. Estuvimos, sí, claro, sí, señor. Sí. Jorge Cortiño es un productor general y también compañero en este sueño mío de seguir en la tele y en la radio. Y el encuentro, la búsqueda mía, fue buscar la forma, me lo decía Juan Namucura, dice, Enrique, pero la música cura. Y se me ocurrió llegar hasta acá para preguntarle a un músico, a alguien que sabe lo que es proyectarse sobre las personas a través de la música, lo que es la alegría, lo que es el sufrimiento, un hombre que ha trabajado mucho con todo esto,
sos un terapeuta prácticamente. Contame un poquito, ¿la música cura? ¿La música sana? La música sana porque libera el alma, digamos, la música, el arte, todo, ¿no? La música, la pintura, la cultura, la literatura, el arte saca de adentro y a veces con una mirada diferente. Una mirada, los artistas tienen una mirada y nosotros los mortales no tenemos. Aguda, sincera, y ve esos detalles que a veces nosotros no vemos. Y cuenta la historia. El emergente de una sociedad es la cresta de la ola que genera el pueblo. La ola genera el pueblo, el artista nunca. El artista solo muestra lo que el pueblo genera. La gente, su necesidad, sus costumbres, el paso del tiempo. Y sí, la música cura por eso, porque creo que saca, y sobre todo creo que es memoria, es pertenencia, es raíz. Y eso no viene a través de las redes sociales. Eso no viene. Vienen modas que pasan, volátiles, aparecen unas, desaparecen otras, duran poco, con contenidos atractivos, pero que no hablan de nosotros, obviamente. Ni los géneros, ni la mirada al mundo. Nosotros repetimos como loros, nosotros, los artistas que hacen eso, ¿no? Y es una lástima, porque yo creo que tienen miedo, ignoran, porque no saben quién fue Leguizamón, Castilla, Dávalos, y en el chamamé no saben quién fue López González, Pedro Montenegro, Antonio Anís. No tienen idea. Y cuando empiezan a escuchar, pues son músicos, yo estoy hablando de los colegas, músicos que hacen otro tipo de género, que hoy le dicen urbano, pero el chamamé también es urbano. También, la chacarera también es urbana, no solo cuenta historias de agrestes o rurales, también cuenta historias. Gente vive en las ciudades y cada vez más, y cada vez menos en el campo, entonces también cuenta eso. Pero lo que el público más joven consume, que es el gran público, porque son los que vienen, porque los grandes ya están con lo suyo, están quedando, ya tienen su valija llena de recuerdos y de gustos, y a veces como que les cuesta, viene una cosa nueva y oponen resistencia, pero después cuando se dan cuenta de que la cosa nueva tiene raíz y viene a reivindicar lo antiguo y a revalorizar y a dar un paso más, a mí me pasó. Y ahí se prende. A mí me pasó con el Sobredosis de chamamé, me pasó con Dejate, me pasó cuando produje los 3 primeros discos de Aloncito. Bueno, ya con Laurel nos pasó, nosotros tomamos lo antiguo y le damos vuelta y incorporamos cosas que nos eran afines a nuestros tiempos, a nuestras vivencias, hablamos de eso. Y los grandes no, esto no es chamamé, esto no, hasta que con el tiempo se dieron cuenta ellos mismos nos pedían que hagamos eso, que los representábamos, andábamos por Buenos Aires, veían que era genuino, era auténtico lo que hacíamos, no copiábamos, lo que era nuestra manera. Bueno, a lo que me fui largo, pero lo que vos decías de la música pura, sana, porque habla de las personas. Pero aparte, cuando yo lo llamo a Andy Balestra y le menciono el tema de curar, de que la música sana, de que parecería que la música es terapéutica, que me decía Juan Namucurá, que es un músico, y él me dice, yo fui 3 años
estudié médico y creo que curé más gente con la música que si hubiera sido médico. No, yo estudié 3 años de medicina y salvé muchas vidas. ¿Y por qué? Y porque dejé de ser médico, porque no llegué a ser médico. Entonces toda la vida que se salvó. Ahí está. Bueno, pero... Ojo, Sí, pero la música. La música, ojo que la danza, en realidad, los pueblos primigenios conservan todavía su lenguaje a través de su danza, conservan su cultura, conservan su medicina, dan un mensaje a través de su música, de su lenguaje. Sí, totalmente. Sí, claro que es claro que cura, que sana. Yo he trabajado mucho con chicos y ahora estoy ayudando a una fundación que se llama Colmena, que junto a otras fundaciones del mundo ayudan a las personas con capacidades diferentes a que reciban el arte. Entonces hay que crear un arte especial, hay que estudiar y hay que crear un arte. En mi caso se llama lectura fácil. Yo no existía, le digo, vamos a hacer un apartado de música fácil. Entonces estamos trabajando y ahí entra lo que vos dices, la música sana y une a esas personas que con capacidades diferentes, a veces chicos. Yo he trabajado mucho con chicos, yo soy clown, soy mimo también, entonces tengo una relación con la niñez que me encanta, me parece que ahí está el futuro, ahí está, y no es mañana, es hoy. He trabajado y yo te puedo asegurar que cura, que sana. Una vez, yo hice muchas cosas, pueden buscar en Spotify, YouTube, Aldi Balestra, Aldi con Y, y hay muchas cosas ahí para chicos, cosas didácticas, para cantar y aprender, para las chicas de niveles de jardín de infante, para relacionarse el niño y la familia, el niño y el mundo, el niño y el espacio. No había esas canciones, yo las compuse y había una nenita que era ciega y que me contaba la directora del jardín, el Principito, con quien yo vendió todo la información para que yo estudie y donde iban mis hijos. Una nenita ciega que ellos siempre que entraban los nenitos a la escuela estaba sonando las canciones que yo les puse. Y eso lo llevaba, la nenita se fascinaba por eso. Entonces se ubicaba con la música y llegaba al bafle, ¿no? A donde salía. Y lo acariciaba y lo tocaba. Y qué maravilla. Hace un tiempo atrás, cuando en Radio El Pueblo estaba, me acuerdo. Ahí ¿Te estuvo acariciando? La orquídea. Hace un tiempo atrás llegó Félix Pando. Ajá. El gran referente de la joven guardia. Sí. Y claro, tiene un estudio importante de grabación allí en Estados Unidos, en Miami, donde él vive. Y más allá de que hizo música para los pueblos originarios de allá, de aquel lugar, los Sioux, los Tabajos, dice: Enrique, estoy haciendo música para que los chicos puedan dormir. ¿Cómo es eso? Sí, desde que pasó el hecho de las Torres Gemelas, la gente no duerme, y los niños menos, están todos asustados. Entonces estaba haciendo como música terapia, para que los niños puedan dormir. Mira. Ese es el caso de ahí está. Hay mucho de eso. Yo hice también, ahí pueden encontrar en el perfil mío de Aldi Balestra en YouTube o en Spotify, Deezer, todas esas cosas. Una colección de varios volúmenes de chill out. Llámame. El chill out es un género que nació en Ibiza, lugar de boliches y de noche, y a la tarde, a orillas del mar, unos cafés donde iba la gente a parar un poco la pelota, ponían una música muy suave con un ritmo exquisito y intervenían
con giros de música africana, flamenca, algo de latino. No tenía nada, de Argentina y no había chamamé, entonces hice eso. Chill out, chamamé, hay varios, hay en guitarra, en piano y en sintetizadores. Hice. Y mucha gente lo usa para eso. Dice, mira, yo llego a mi casa con todo el lío y pongo eso. Me preparo un matecito, pongo tu música, me descansa, me limpia, me libera. Me limpia, me libera. Me limpia, me libera. Dice, estoy ahí, salgo de la energía que viene uno afuera y vos, dice, me mete en otra dimensión, dice, mi alma vuelve a ser. Muchos me dicen eso. Estamos hablando con médicos. Aldo Ibadestra. Bueno, el chamamé, patrimonio intangible de la humanidad, que abarca 6, 7 provincias, ¿no? 7 provincias y 4 países. A ver. Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero. Ya, Santiago del Estero, ahí. Pero parte de Brasil. Y bueno, las provincias, está diciendo, y sin contar, como yo siempre digo, el conurbano bonaerense, donde hay radios de 24 horas de chamamé y de música también paraguaya, que somos primos hermanos, tenemos el mismo origen, ¿no? Donde hay bailantas todos los fines de semana, de entre 3 y 8 y 10 mil personas, todos los fines de semana, y es una comunidad enorme, sin contar, tal vez tenga más difusión que el tango, inclusive, cuando estamos en la tierra del tango, ¿no? Y que otros, entonces son 7 provincias y 4 países, porque Argentina, sur de Brasil, Río Grande do Sul, la música gaúcha, ¿no? Bueno, Paraguay, que somos primos hermanos, y ahora se sumó hace algunos años el sur de Chile. Vamos con Tupá varias veces al año a Chile, el sur de Chile, altos chavales. Estamos contentos que hagan nuestra música. Me llamaron una vez por teléfono para hacer unas notas y estamos contentos que ustedes hagan nuestra música. Le digo, no, yo hago chamamé. Sí, por eso es nuestra música. Y ahí me cayó la ficha y le digo, sí, claro, el chamamé, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, es tuyo y es de todos. Simplemente tenemos festivales chamamé y tenemos conjuntos de chamamé. Bien, entonces empecé a... Y hemos ido y hacen canciones mías, muchas canciones mías, y otras muy terragoceros son pero ¿y saben por qué eso? El sur de nuestro país, que también le gusta muchísimo el chamamé. Ovejeros. Entonces iban, las comparsas se llaman, que van en un colectivo, los esquiladores. Se iban al sur porque no había mano de obra, entonces traían de Corrientes, de Chaco, básicamente Corrientes. Las comparsas de esquiladores se van al sur, esquilan, llevan su hilera, se quita y algunos se quedaron, porque está despoblado esto, vamos a poblar, se quedaron ahí y después cruzaron a Chile, también los ovejeros, a esquilar y a llevar, y el chamamé es un viaje de ellos. Vos donde te entró la ponzoña fui. No hay vuelta. Entró la ponzoña, pues. No hay vuelta atrás. El chamamé es peligrosísimo. La música, ¿no? El chamamé. Yo siempre, nosotros hacemos esta cuestión de la terapia, de la cultura, de la forma de trabajar, del chamán, de la forma de curar de los antiguos pueblos. Y la cultura guaranítica en ese sentido es muy importante. Cómo trabajan con la yerba, cómo trabaja el curandero. Sí, el mismo mate. Hay cuántas canciones que hacen referencia. Claro, el mismo mate que vino ahí de los guaraníes. Matí, con la yerba. Ellos ponían las hojas, dejaban secar las hojas. Después vino el sapecado, el cacao, ponían ahí, toma, y eso les ayudaba, les daba, les daba energía. Los incentivaba, los motivaba. Y lo más importante, los unía. El mate los unía en ronda a charlar y a escuchar a los antiguos,
a escuchar a los ancianos, sus historias, sus cosas, ¿no? Su sapiencia que iba pasando de generación a generación. Era el mate. Por eso el mate es amigo, ¿viste? Y eso nació ahí. Hay una particularidad con respecto al mate, que ellos llevaban en un saquito acá, en la yerba, y cuando el patrón los veía que estaban tomando mate, están perdiendo el tiempo. Pero prohibió en su momento, esa prohibición hizo que se magnificara. Sí, igual lo mismo con el zapateo, con el zapucay. Prohibían, porque no sabían. Fíjate en esas épocas, ¿qué están tomando? Y aparte se ponían a tomar mate y no trabajaban, y era cuando el descanso unía. Igual el zapucay o el zapateo en los bailes estaban prohibidos, porque el zapucay era un grito, el zapucay era un grito que tenía el guaraní, que era su conexión con su tupá, con su Dios. Allá está arriba. Ese le decía su alegría, su tristeza, su emoción. Eso es. Y después el zapucay había como advertencia, ojo, no me jodas porque estoy cansado. Hay zapucay de alegría, zapucay es un sentimiento, es un grito, no para ver, hacer un zapucay, como te piden, a ver, hacer un zapucay. Es como decía, a ver, llorá, dale, llorá. No, es una cosa sagrada. Es una cosa que nació sagrada y tiene que continuar sagrada. Y se prohibió en los bailes porque era como que estoy desafiando o salió a bailar con una guaina, le pega al zapateo y dice, no, mirá, acá, ¿quién tengo conmigo? Y el zapateo igual. Cuando vos le zapateabas a la autoridad, estaba como desafiando. Hace un tiempo se prohibió el zapateo también, hasta que después, bueno, las cosas cambiaron. Alde Balestra, director de la Casa de Corrientes. No, soy asesor cultural nomás. Asesor cultural. Sí, o director cultural, pero no me gusta el mote de director, soy un ayudante en lo cultural, que la Casa de Corrientes, donde estamos, al año hacemos algunos eventos que tienen que ver con fechas muy caras a nuestros sentimientos, como ahora, el viernes que viene, bueno, no sé cuándo sale esto, pero el viernes, estamos en directo, viernes 19. Atención. Casa de Corrientes, en Buenos Aires, Cava. Maipú 271. Día del chamamé, Día Mundial del Chamamé, lo festejamos acá. Con Tupá, con Ernestito Montiel, con... mirá, te voy a leer porque es una... Sí. Vamos a estar los Tupá. Ernestito Montiel, Jorge Zuligoy y Fruto, Agustín Macías, Evelyn del Soto, Melisa Villanueva, Renata Balestra, Tono Barberán, Rodrigo Izarralde, Paola Gamboa, Facu y Delphi, dos gurisitos de 11 y 10 años que tocan el acordeón, que es una maravilla. Paula Basalo, Tomás Zacarías, Pablito Chamorro, el gran recitador, y el ballet oficial de la Casa de Corrientes. Todos vamos a estar, nosotros vamos a estar los Tupá tocando y vamos a ir invitando, como siempre hacemos, esas cosas de, como decimos nosotros, enchamigada. Viernes 19, Casa de Corrientes, 19:30 horas. Maipú 71. Venga, entrada libre. Y venga a festejar el Día Mundial del Chamamé. Fabricio, mira, quiero escuchar y quiero ver cómo está saliendo todo, pero poneme la tanda, poneme el avance del programa de Argentinísima, miércoles de 0:30 a 1:30. Estamos haciendo esto que es hoy, lo que estamos grabando. Estamos saliendo en vivo, pero a la vez estamos grabando para pasar parte de esto en Wenyun Mapumé Televisión por Argentinísima Satelital. Un saludo a Jorge Cortiña. Bueno, poneme todo ese material, todo lo que te mandé, más el aviso, más... Bueno,
Y después continuamos con Aldi Balestra desde la Casa de Corrientes en Buenos Aires, en Cava. Soy el Indio Coria y me pueden escuchar todos los jueves de 16 a 17 horas por AM 1010 Onda Latina en el programa Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra, pluricultural e interreligioso, con notas, entrevistas, mitos, leyendas, y también me pueden ver y escuchar los mismos jueves de 17:30 a 19:30 en el programa Puro Mate y Chamamé por Argentinísima Satelital. Te esperamos en Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra. Todos los miércoles, desde las 0:30 horas hasta la 1:30 por Argentinísima Satelital, Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra, con Enrique el Indio Coria. Entrevistas, mitos y leyendas. No te lo podés perder. Un programa pluricultural e interreligioso. Gracias, Fabricio Guerrero. Que estamos en la Casa de Corrientes en Buenos Aires con Aldi Balestra. Es asesor cultural, en realidad es una personalidad, es un hombre de la cultura. Lo conozco a Jorge Zuligoli hace mucho Un divino, Jorge. Un estudioso. Sí, sabe mucho. Está en Radio Nacional, ¿no? Sí, también. Sí. ¿Está con un programa en Radio Nacional? Me parecía. No sabía eso. Jorge Creo que está en Orbi, en el canal 21. Ah, el canal 21. Bueno, un saludo para Jorge. Bueno, Aldi, contame un poquito. Hablábamos de la influencia de la música en la cultura, ¿no? de los pueblos y del chamamé como patrimonio intangible de la humanidad. Y siempre se dice la República de Corrientes. ¿De dónde viene eso? Ajá. Bueno, cuando Corrientes no pertenecía al Virreinato del Río de la Plata, la guerra de la Triple Alianza, por eso dice, si la Argentina entra en guerra, Corrientes le va a ayudar. Lo que pasa es que no pertenecía, entonces le pide ayuda a Argentina, el Virreinato del Río de la Plata le pide ayuda para que los ayude a parar a los paraguayos. Una guerra atroz, una guerra deleznable, una guerra, es una barbaridad que haya sucedido. Lo hizo más fuerte todavía el pobre pueblo paraguayo que tuvo que aguantar el combate de países. Y encima, bueno, y Corrientes dijo, sí, yo lo vamos a ayudar, sí. Y Corrientes le ayudó y después lo dejaron solo. Los unitarios lo dejaron solo. Más o menos es así, por eso no pertenecía al Virreinato, por eso era una república aparte y aparte con características muy personales, Corrientes siempre. Nosotros somos agrandados, ¿viste? Decimos nosotros tenemos al padre de la patria, San Martín, claro, y Sargento Cabrán, Tamborcito de Tacuarí, y Gaucho Gil, la Virgen de tenemos Liberal, y somos capital nacional, carnaval, somos muy agrandados, no es así porque cada provincia tiene lo suyo y son todas cosas magníficas, valiosas y cada hay provincias que siguen aportando su trabajo, su sangre para la patria grande, pero bueno, que a veces es bastante centralista y unitaria. El otro día hablábamos con Luis Landricina y Don Luis se llama Don Luis, y después el otro día estuvimos en el Congreso que se presentó
la reapertura del Teatro Vera en Corrientes, un teatro hermoso, que tuvo muchos años parado porque se lo estuvo reacondicionando y se hizo la reapertura aquí en el Congreso. Y hablamos con Antonio Tarragón me decía, acá este Congreso donde están, vienen, que representa a todas las provincias, y él, ¿no? Coincidíamos, es lo más unitario, centralista, y bueno, pero es así, tenemos que seguir peleando las repúblicas. Ahora, cuando terminemos, qué lástima no traje. ¿Qué hora tenés? Te vamos a dar... Menos 20. ¿Menos 20? A ver, cuando terminemos, cuando bajemos, les vamos a dar a ustedes el pasaporte de la República. Dale. Yo quería saber, Fabricio Guerrero, ¿vos pasaste los micros de Pedro Pozas Terrados? Fíjate si te mando un mensaje ahí en la... Pedro Pozas Terrado y de Marcelo Balco, ¿ya lo pasaste? A ver, contame un poquito, mandame un mensaje, a ver, lo voy a tener que ver mientras... Pues me quedo yo solo. Bueno, decirles, amigos, este hermoso programa dedicado al chamamé exclusivamente, donde solo pasamos música de esta región. Repetímelo, no lo vi. El chamamé, que es el género más importante del mundo, y bueno, estamos aquí, los recibimos con mucho agrado y congratulación en esta misma historia que nos une con el ser nacional, que desgrana nuestra historia y nos muestra de pie a cabeza cómo somos, como pueblo. Mirá todo el repertorio. Aldi Balestra en directo, señores. Lo que somos como pueblo y la historia que llevamos en la sangre y en la voz de nuestros cantores y en la pluma de nuestros poetas y en el pincel de nuestros pintores y en el cincel de nuestros cinceleros de los artesanos y en las manos de los artesanos. Bueno, muy bien. Estoy bien hasta ahí. Aldi, mirá, yo estoy no estás solo porque estamos acompañados con la Celeste y Blanca. Y Fabricio, decime de vuelta, contame si ya pasaste los micros, Fabricio. ¿Sí o no? Fabricio. Porque son gente que está esperando el mensaje. Mirá que si no decís si pasaste o no, los grupos mandamos a los cuchilleros correntinos que te golpeen la casa. Dice, así no dice los dos. Los dos pasó. Sí. No lo pasamos. Pasalo ahora. Que lo queremos escuchar. Pasalo ahora, ya. Y después seguimos con Aldi Balestra desde la Casa de Corrientes en Buenos Aires. Estimadas amigas y amigos, hoy en Reflexiones de un Simio vamos a hablar sobre la sabiduría silenciosa de los árboles. En el silencio del bosque, donde el viento apenas se atreve a levantar la voz, los árboles conversan. No lo hacen con palabras, pero su lenguaje es más antiguo que el nuestro. Hablan con raíces, con hojas que tiemblan, con resina y con sombra. Son los guardianes inmóviles de la vida, testigos del tiempo, sabios que han aprendido a crecer hacia el cielo mientras hunden su memoria en la tierra. Durante siglos los vimos como simples decorados de paisaje, madera útil, obstáculos para el progreso. Pero hoy la ciencia confirma lo que la intuición y los pueblos indígenas sabían desde siempre. Los árboles tienen una inteligencia lenta, profunda y colectiva. No son individuos aislados, sino parte de una red viviente y consciente, un internet vegetal tejido por las raíces y los hongos del subsuelo. Allí abajo, debajo de nuestros pies, los árboles se comunican, se advierten unos a otros de los peligros. Una acacia africana, al ser atacada por una jirafa, libera sustancias químicas en sus hojas que alertan a los árboles vecinos. Estos, entonces, se preparan aumentando el contenido amargo de sus hojas para repeler al invasor. En los bosques europeos, una madre haya moribunda puede enviar sus últimas reservas de carbono a los árboles más jóvenes. Y en tiempos de sequía, los más fuertes ceden agua a los más débiles, en un acto de solidaridad vegetal que derrumba nuestra arrogancia. Cada bosque es una sociedad viva, con leyes, alianzas y códigos. Un roble centenario ha resistido tormentas y rayos, pero también ha amparado nidos, albergado hongos medicinales, dado alimento a ciervos y sombra a los cimientos. ¿Cómo no llamarlo sabio? ¿Cómo no ver en él un ser digno de respeto? Los árboles no corren, pero vencen al tiempo. No hablan, pero enseñan. Su modo de estar en el mundo es una lección de equilibrio. Absorben el dióxido
que nosotros arrojamos sin medida, nos devuelven oxígeno, purifican el aire, sostienen la lluvia, guardan agua en sus entrañas, y sin embargo son talados por millones cada año, como si fueran enemigos y no aliados. Hay algo profundamente equivocado en nuestra civilización cuando destruye los pulmones del planeta para fabricar muebles de lujo o plantar soja transgénica. Cuando cortamos un árbol, no solo perdemos madera, perdemos historia, perdemos memoria, perdemos a un maestro. Pero aún estamos a tiempo. Podemos mirar de nuevo el bosque y verlo con otros ojos. No como recurso, sino como comunidad. No como objeto, sino como sujeto. En cada semilla hay una promesa. En cada copa agitada por el viento, un susurro de sabiduría antigua. Y en cada niño que planta un árbol. Un pacto con el futuro. Un abrazo muy fuerte. Y hasta el próximo programa. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en las trampas de la historia, este micro que tengo en el programa del querido amigo Enrique Coria. La vez anterior habíamos hablado sobre San Martín Mestizo. Los había invitado a que lean el libro de Hugo Chumbita, donde están las pruebas de esta cuestión, que es El secreto de Yapeyú. Hoy vamos a hablar de Belgrano. Belgrano, que muere en condiciones de una extrema pobreza. Él, que había pertenecido a una familia de abolengo con propiedades, incluso tenía estancias en Uruguay. Ahora bien, cuando muere, como él había dado todo su dinero a la revolución, no tiene ni siquiera para un féretro barato. Los amigos de Belgrano le compran el cajón y lo entierran. La lápida que usan para esa tumba tan pobre la sacan de un mármol del baño de Belgrano. Del baño de Belgrano. Un mármol. Cuando nos acercamos al centenario, hacia 1902, ven la tumba de Belgrano, esa élite encumbrada, esa gente elitista, y dice, che, esto no puede ser, esto no puede ser. Entonces deciden construir el mausoleo, que hoy lo tenemos en la ciudad de Buenos Aires, precisamente en la avenida Belgrano, frente al atrio de la iglesia. Bien, ahora, ¿qué es necesario para ese mausoleo? Desenterrar, exhumar los restos de Belgrano. Eso lo hacen en una ceremonia bastante deslucida, en donde concurren dos ministros de Roca. Uno es Joaquín Víctor González, que algunos lo tienen como un socialista muy bueno, y el otro es el coronel Pablo Riccieri, de la Riccieri. Estos individuos, consta en la prensa, yo lo tengo publicado en varios de los libros, por ejemplo en el último libro, en Fui Roca, un bronce herido de muerte. Estos individuos, cuando exhuman a Belgrano, los restos, ni siquiera se sacan el sombrero como todo el resto de los presentes. Ahora bien, eso es nada comparado con lo que van a hacer luego. Ven la bandeja donde están los restos de Belgrano, y cada uno de estos dos ministros de Julio Roca, porque estamos en la segunda presidencia de Julio Roca, deciden cada uno llevarse un diente de Belgrano. Ante la mirada azorada del resto de los presentes, se llevan cada uno un diente. Esto va a salir en La Nación, va a salir en la prensa, va a salir en Caras y Caretas, que incluso hacen un cómic, muestran a Belgrano emergiendo de la tumba y señalándolos con el índice, diciendo hasta los dientes me llevan, no tendrán bastante con los propios para comer del presupuesto. Eso le hacen decir en Caras y Caretas, en ese cómic, al fantasma de Belgrano. Es un escándalo nacional, es un escándalo nacional. La prensa, los periódicos insisten en la vergüenza, hablan de la caterva de ministros acordes a Julio Roca.
hablan de caterva. Alguna vez hablarán también de la caterva de los ministros del actual presidente. Bien, para concluir, ante el escándalo nacional que esto provoca, estos dos sujetos, Riccieri y Joaquín Víctor González, se ven obligados a devolver los dientes sin emitir ningún tipo de disculpa. Estas son esas trampas de la historia que después Riccieri tiene esa autopista, Joaquín Víctor González tiene uno de los institutos de formación de historiadores más importantes del país, el Joaquín B. González. En fin, la idea, estos individuos ya están muertos, la justicia no los puede alcanzar, pero nosotros, desde el programa del querido Enrique Coria, le podemos castigar la memoria. Mi nombre es Marcelo Balco y es lento, pero viene. ¿Y qué me contáis lo de Rivadavia con San Martín? Que le dijeron, mirá, vuelva a ser a San Martín porque le están por matar, y que le desfinanció su campaña de liberar. Tiene hasta cuaderno tiene Rivadavia. Es trampa de la historia, ¿no? Si habla, si se... Bueno, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. La verdadera historia, quien quiere oír, que oiga. Listo, nadie. Nos matan las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Alde Valesca. ¿Cuánto nos queda? Qué gusto, pero tenemos todavía 4 o 5 días más tenemos. No, es un gusto. Bueno, y nosotros aquí, desde antes éramos Trío Laurel, se separó Laurel, y después hicimos Grupo Tupá, con Carlitos Escobar, que nos está acompañando desde el cielo, y ahora estamos con Tupá. Síganos en las redes, @Grupo Tupá. Estamos muy contentos, estamos arreglando cosas nuevas. Estoy con 2 chicos jóvenes, 3 chicos jóvenes, Joaquín Insausti, Sergio Sosa, Ricky Orellana, y en los teclados Rubén Casco, la percusión de Raúl Gusta. Bueno, a veces somos más, a veces somos menos según el lugar donde vamos a tocar. Síganos en las redes, síganos, no los voy a defraudar, yo les he dicho, síganos. Estamos haciendo cosas aquí, estamos viajando a Chile siempre, en Colombia cantan canciones mías, canciones nuestras, en merengue vallenato, que es un ritmo muy parecido al chamamé. No es ni merengue ni vallenato, es merengue vallenato. Ahí pueden buscar Sobredosis de chamamé, Necesito una curandera, El bichito del amor. Y ahora estamos haciendo una colaboración con dos músicos del grupo de Carlos Vives, que tiene su grupo que se llama La Región. Estamos haciendo una colaboración, nos mandaron toda los archivos, nosotros vamos a poner lo nuestro aquí, vamos a juntar. Anoche estuvimos trabajando con el acordeonista nuestro, Ricky Orellana, en mezclar los 2 toques diferentes de acordeón, el vallenato y el nuestro. Es difícil porque no queremos que pierda el toque de ellos, pero que tampoco perder el toque correntino, así que empezamos ayer a ese trabajo y bueno, estamos viajando por el país con Tupá. Tupá es Dios, ¿no? El Dios de los guaraníes. No es Tupac, Tupá, guaraní, Tupá, con acento en la A. Así que bueno, para nosotros un honor y un placer estar con vos, con ustedes que hacen tanto por nuestra cultura, son tan necesarios como el agua y como el pan. Nosotros, a puro mate y chamamé, 8 años, Jorge Cortiña, gestionador de todo, durante siempre el mismo horario, ¿no? De los jueves de 17:30 a 19:30. Hoy
a Puro Mate y Música, porque se amplió bien toda la diversidad musical. Sí, todo. Bien. Protestaron los chamameseros porque el chamamecero es fanático de... Sí, pero todos somos todos, tenemos que tirar pareja. Sí, bien. Bueno, y ahora estoy yo nuevamente haciendo Wenyun Mapumé Volver a la Tierra por Argentinísima Satelital, todos los miércoles de 0:30 a 1:30 de la madrugada. Los noctámbulos te vemos. Sí, claro. No, y es para muchísima gente. Mucha gente que termina sus cosas y dice, quiero hacer un poco, quiero ver algo de lo nuestro, algo que me represente, algo que sea yo. Ahí está. Y bueno, y la idea es seguir. Estamos recorriendo todo el país. Queremos la producción de Jorge Cortiña. Es difícil llegar a un lugar, es difícil que vaya los medios de comunicación a un pueblo. Es difícil, sí. Y buscar valores que los hay. Y costoso a veces. Y hay. Mira, yo soy de Curuzú-Cuatiá, sucursal del cielo. De ahí salió Antonio Tarragorro, Mateo Villalba, Rolando Regúnaga, Quique Sorribe, Roberto Romero, Pocholo Airé, de ahí Tito Gómez. De ahí salió tal vez la renovación del género chamamé de los años 60 y pico, 70 hacia acá. Son grandes guitarristas, grandes pianistas, como Roberto Romero, Wally García. De ahí salieron grandes guitarristas, compositores. Y vos vas a Curuzú y está lleno, y cada vez más dicen, y cada vez más. Es un placer, y los gurises vamos y nos juntamos, y son gurises jóvenes, ¿y este quién es? Y yo les cargo. No, hay que hacer un pollo. ¿Dónde está la pala? Nos juntamos, ¿viste? Y aparecen los gurises nuevos tocando. Hay valores nuevos. Sí, todo el tiempo. Entonces yo lo primero que ya saben, mi bicho, ¿dónde está la pala? Para hacer pozo y para meter adentro, porque nos vienen a tocar cada vez mejor. A luchar el piso. ¿Dónde está la pala? La pala. No queremos más esto, por favor. Así que hay valores nuevos. Todo el tiempo. Y la idea de Jorge Cortiña es seguir yendo a los pueblos, a las localidades, a los Cuando quieren ir a Curuzú, me decís, te conecto con la gente allá y se van y te hacen una avanzada. Dale. Sí, ¿no? Cuando quieran, agarren y... Nombralo, Jorge Cortiña, decís. Jorge Cortiña, escuchá. Llámenme, pónganse de acuerdo y le voy a hacer con él para que vayan a Curuzú-Cuatiá, Corriente, la sucursal del cielo. Curuzú, el primer pueblo patrio. Belgrano lo fundó, yendo de la campaña libertadora, 1810, fundó Curuzú, ahí, primer pueblo patrio. Así que los esperamos, vayan, que ahí podemos transmitir un evento, estamos con ganas de trabajar, pero es importante que entiendan que queremos trabajar, queremos compartir todo, queremos compartir. Lo conecto con la gente allá. Sí. ¿Qué tiempo nos queda? Vos que tenés el reloj, yo no tengo nada. Tenemos 6 minutos todavía. ¿Qué quiere? ¿Que te preste una caja? A ver. Bueno, dale. Los guaraníes hacían su música con tambores, maracas y tacuaras. Por eso que en guaraní a la guitarra le dicen baracá. ¿Por qué? Porque era parecido a la maraca, que era un palito, digamos, un primer mate y otro más grande. Correcto. Y entonces los guaraníes hacían eso y los españoles fueron maraca. No, le dicen maraca y tal. Claro, y no, y era parecido a una maraca. Sí. Ahora lo voy a tocar acá. Y tienes algún amor que nada va a hacer doler, si te ha roto el corazón, te vamos a desencajar, como es una dosis de chámame, una sobredosis de chámame, tómate un gordito que me fallé, ven a divertirte y ya vas a ver, tómate una dosis de chámame, una sobredosis de chámame, prueba que gordito que me fallé, ven a divertirte y ya vas a ver. Otro, mira, esto compuse en los años 80, 84, 85. Parece que lo hice hoy, mirá.
Está fea la cosa, te dicen los diarios, te dice la radio y la televisión. Todito queremos salir de este pozo un poco apretado y muy rebaloso. Está todo oscuro, me pisan los callos. Permiso, señora, no busque patrón. Por eso corriente te va a ayudar. Si gotea, corriente te va a ayudar. Aunque llueva, corriente te va a ayudar. Si se inunda, corriente te va a ayudar. Bájame los precios, subime los sueldos, mira que corriente te va a ayudar. Como dice, criterio que salga dentro del pozo, cayeron la deuda, llegó fin de mes, te pago si puedo, empiezan loco, hago, no te digo, yo no te conozco, cuidado, ese dedo me pone nervioso, espera que despide, te cuento por qué, por eso digo que el corriente te va a ayudar, aunque llueva corriente te va a ayudar, si se inunda corriente te va a ayudar, si buscamos entre todos salimos del pozo, por eso corrientes te va a ayudar. Aldi Balestra, Grupo Tupán, Grupo Laurel, bueno, el tamborcito chamánico, bueno, un saludo para... Bueno, un saludo. Weñún, Mapu Meu, Volver a la Tierra, M1010 Onda Latina. Y todo el planeta, por YouTube en directo estamos. No voy a hablar tu idioma porque no sé pronunciarlo bien. No, pero no es guaraní traducirlo. Vale para Ico, amigo, porás, tenés que decir vos que sí quieren. ¿Cómo te va? Porás, tenés que decir vos, bien, lindo me va. Vale, pero vos, nosotros, cuenten con nosotros, como históricamente Corrientes dio su sangre, dio su historia, creó desde la nada un todo que hoy seguimos los correntinos peleando por nuestra patria chica, que es la gran patria, que es la infancia, y rescatar eso. Cuente con nosotros que Corrientes le va a ayudar con una buena sobredosis. Bueno, muy bien. Bueno, creo que estamos en el final. Sí. A ver, estamos... Sí. Bueno, no, pero pará que faltan 2 minutos. Pará. En esos 2 minutos, un mensaje a la juventud. Mirá, sencillo. No tengan miedo. Ahí ya. Decime cuál. No tengan miedo de ser, de pertenecer. Copiar es fácil. El sistema te va a mostrar las lucecitas LED, pero las lucecitas LED se terminan, se apagan. Tu fuego interno, tu identidad es lo más importante y lo único que te va a resguardar en el mundo y te va a diferenciar. Sos único porque sos de acá y tenés una historia, una raíz. No podés cagarte en todo eso, en la gente que dio su vida por esta patria, por esta cultura. No podés cagarte en eso. Presta atención, así como presta atención a la música urbana, al rap, el trap, presta atención a tus ritmos. Escuchalos, transitalos y después aportar lo que quieras. Aportar tu mirada, pero transitar desde tu ser. Te va a acompañar hasta el último suspiro y hasta el cajón. Ese sos vos, no dejes de ser. Aldi Balestra, señores. Bueno, gracias Fabricio Guerrero, gracias a M1010 Onda Latina. Ahí está el top. ¡Chao! Con el gran Verdesi. No vamos a terminar en toda que... ¡Chao! ¡Bye! Hasta que nos volvamos a encontrar. Que diga la visita de Claudio. ¿Quién te ponga?